Pues buenas tardes, voy a presentar este trabajo. Es un trabajo en curso, no está todavía terminado, y en él he colaborado con las profesoras María Lourdes Sarmento y Susana Vasconcelos, son dos profesoras portuguesas, y este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que dirige la profesora María Lourdes Sarmento, que trata del comportamiento del consumidor en entornos turbulentos de crisis y su posterior recuperación. Si analizamos las crisis que hemos tenido en este siglo, ¿vale? La primera crisis económica internacional fue la que surgió en Estados Unidos en 2008, pero que rápidamente se extendió a otras naciones. En el caso de la eurozona, de los países que tenemos la moneda euro, afectó gravemente. Esta crisis tuvo una influencia significativa en el comportamiento de los consumidores, alteró sus estilos de vida y también alteró los patrones y hábitos de consumo. Si pasamos a la crisis actual, a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, lo que empezó siendo una crisis sanitaria, enseguida se convirtió en una crisis también económica. En esta crisis la peculiaridad fue que hemos tenido un confinamiento generalizado y ese confinamiento alteró forzosamente los estilos de vida, los hábitos de compra, los patrones de consumo de toda la población, pues prácticamente a nivel mundial, y afectó también muy significativamente a la calidad de vida de las personas de todos los países. Todavía se conoce poco sobre cómo han sido las decisiones de consumo durante la pandemia y sobre todo se conoce poco sobre si los cambios producidos en estos patrones de consumo van a ser solo puntuales, es decir, solo se han producido en ese periodo de confinamiento o en los meses posteriores, o van a ser ya permanentes. Por ejemplo, a la hora de comprar online, pues si la gente lo ha hecho solo durante el confinamiento o a lo largo de los próximos meses, pues ya se va a convertir en algo habitual. Por otra parte, la literatura existente se centra en examinar actitudes y comportamientos en un momento concreto del tiempo. Es decir, lo que más hay son estudios transversales. Pero los estudios longitudinales son clave para descubrir cambios en dichas actitudes y comportamientos a través del tiempo. Por tanto, el objetivo general de este estudio es conocer cuáles han sido las actitudes y comportamientos del consumidor hacia un consumo más o menos responsable en dos momentos diferentes relativos a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Es decir, se van a estudiar las actitudes y el comportamiento antes de la pandemia y después de la pandemia. Se trata, por tanto, de un estudio exploratorio con un enfoque cualitativo longitudinal y la información pues, se va a recoger en dos fases. Una primera fase que ya se hizo y, bueno, como se va a referir al caso de España, los datos se recogieron en 2017, cuando España estaba en una fase de recuperación económica de la primera crisis de este siglo, ¿vale? Aunque oficiosamente empezó en 2008, oficialmente empezó en España en 2010 y en 2014 se dio oficialmente por terminada. Por tanto, en 2017 España se iba recuperando de esa crisis. Y la segunda fase de recogida de información la vamos a hacer ahora a finales de 2021, coincidiendo con el periodo navideño. Y bueno, es un momento en el que España está intentando superar la crisis que ha provocado la pandemia. Los primeros datos, en la primera fase se recogieron 10 entrevistas, se hicieron 10 entrevistas semiestructuradas y la idea es repetirla ahora a esas mismas personas para poder observar si realmente ha habido cambios, si han experimentado cambios
tanto en sus actitudes como en sus comportamientos de compra y consumo, y especialmente en lo que hace referencia al consumo responsable. Por tanto, los objetivos específicos de este estudio serían, en primer lugar, comprobar si los consumidores españoles han adoptado nuevos comportamientos o no, y si la responsabilidad a la hora de comprar ha sido mayor tras la pandemia o no. ¿Vale? Y el segundo objetivo específico pues, es tratar de contribuir a la literatura sobre el comportamiento responsable del consumidor en entornos turbulentos de crisis y comparar la evolución que ha tenido este comportamiento a lo largo de las distintas fases de esta segunda crisis, ¿no? Pre-pandemia y post-pandemia. Y actualmente, pues como decía, estamos ya pendientes de terminar las entrevistas de esta segunda fase para posteriormente hacer la comparación y el análisis de toda esta información y obtener los resultados pertinentes. Y bueno, con esto termino mi presentación, ¿vale? Y quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que estimen oportunas, ¿vale? Como decía antes, las haremos al final de la sesión, pero sí que me gustaría conocer su opinión y bueno, y comparar también si tienen situaciones parecidas o cómo ha sido la situación en sus países. Pues muchísimas gracias